Apocalipsis 17, todo el capítulo, del 1 al 18. Desde la caída, el deseo innato del hombre de conocer a Dios se ha torcido y pervertido. Las personas aún buscan algo que adorar, porque no han buscado más al Dios verdadero. En realidad, no hay quien busque a Dios, dice en Romanos 3:11, porque, como declaró Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6:44. Lamentablemente, la necesidad del hombre de una relación con Dios se ha corrompido por su amor al pecado. La poderosa atracción de la religión falsa viene de su promesa de satisfacer el anhelo del hombre del reino espiritual sin que lo ponga bajo la autoridad de Dios. Durante la tribulación, todas las religiones falsas de mundos se unirán en una gran religión mundial. Esa manifestación suprema de la religión falsa será un elemento fundamental del último imperio mundial del anticristo para sostener su estructura militar, económica y política. Los capítulos 17 y 18 forman un paréntesis para mirar no a los juicios específicos de Dios, sino lo que se está juzgando. Esos dos capítulos retroceden para describir el sistema del mundo conducido por Satanás, el anticristo y el falso profeta, antes de registrar su destrucción. Juan ya había escuchado los presagios de la destrucción de Babilonia. Ahora los detalles de esa destrucción se presentan en esta extraordinaria visiones. El que fuera uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, el que vino entonces y habló con Juan, relaciona el juicio de la ramera con las últimas 7 plagas. Como se observó antes, la cronología se interrumpe en los capítulos 17 y 18 al cambiar la escena de los juicios de Dios al imperio mundial del anticristo, al objetivo de esos juicios. La gran ramera que será juzgada no es una verdadera prostituta. El término ramera es una metáfora de la religión falsa, la infidelidad espiritual, la idolatría y la apostasía religiosa. La visión de Juan muestra varios aspectos de la ciudad ramera de Babilonia: su autoridad, su alianza, su atavío, sus abominaciones y su acusación. La ramera, en la visión de Juan, está sentada en un cargo de autoridad y soberanía, al igual que un rey en un trono sobre o junto a muchas aguas. En los tiempos antiguos, por la regular, las ciudades estaban situadas acerca de una fuente de agua, ya fuera el océano, un río, un lago o un manantial. Así era en Babilonia, que estaba situada junto al río Éufrates. Sin embargo, la frase muchas aguas no se refiere a la ubicación geográfica de la ramera, sino que, como el ángel lo explica a Juan en el versículo 15, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. La metáfora es apropiada, ya que tendría mucha influencia una ciudad situada en una posición dominante en una gran vía navegable. La ramera no simplemente ejercerá su influencia, sino que dominará todos los irredentos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas de la tierra. La autoridad de la ramera será universal. Todo el mundo se entregará a la falsa adoración del sistema babilónico y no al Dios verdadero. Su adoración con los reyes de la tierra revela que el alcance de la influencia de la ramera será inmenso. Los que están en el más alto nivel de poder e influencia cometerán fornicación espiritual con ella. Gobernantes de todo el mundo quedarán obsesionados con la ramera Babilonia, engañados por el falso profeta, el anticristo y Satanás y sus huestes demoníacas, se enamorarán de la falsa religión mundial. Adorarán al anticristo, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Pero habiéndose unido a la ramera económica, social, militar, política y religiosamente, ellos compartirán su desastrosa suerte.
A la ramera no solo se le aliarán los gobernantes y las personas influyentes del mundo, todos los moradores de la tierra, un término técnico para referirse a los incrédulos, se han embriagado con el vino de su fornicación. Todas las personas no redimidas serán atrapadas en la última religión falsa, se entregarán de alma y corazón a la abominable ramera babilónica. Antes de que se revele la próxima alianza de la ramera, cambia la escena de la visión de Juan. El ángel con quien había estado hablando Juan lo llevó en espíritu al desierto. Desierto traduce eremos, que describe un terreno desolado y desértico como la región donde está situada la moderna Babilonia. En este lugar, Juan vio una mujer, la ramera babilónica, a quien el ángel acababa de escribir. Estaba sentada sobre una bestia escarlata, cuya descripción la identifica como el anticristo. El que la mujer estuviera sentada sobre la bestia escarlata significa que él la estaba apoyando. El factor inicial unificador y controlador del reino del anticristo será la religión. La bestia y la mujer coexistirán por un tiempo, es decir, la religión al principio estará separada del reino del anticristo, pero finalmente la bestia aborrecerá a la ramera y la dejará desolada y desnuda y devorará sus carnes y la quemará con fuego. Será en este momento que el falso profeta hará que el mundo entero adore al anticristo y todo será una misma cosa en el gobierno universal e integral de la bestia. Escarlata es el color asociado con la lujuria, el esplendor y la realeza. Es también el color asociado con el pecado y el color de la sangre. El anticristo será una esplendorosa, real, pecaminosa y sangrienta bestia llena de nombres de blasfemia. Es en su arrogante deificación, el anticristo tomará para sí los nombres y títulos que pertenecen a Dios. No solo blasfemará de Dios por sus demandas, sino que también por lo que dice el anticristo. Hablará palabras contra el Altísimo y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. A esa demoníaca bestia escarlata se le describe también como que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, mostrando la magnitud de sus alianzas. Las alianzas de la ramera serán abarcadoras. Su abrazo mortal encerrará a todos los no redimidos, desde los reyes y gobernantes hasta personas comunes y corrientes. Todos adorarán y se someterán a su religión. Lejos de estar separados, la Iglesia y el Estado estarán unidos como nunca antes en la historia humana. Juan vio a la ramera vestida de púrpura y escarlata, los colores de la realeza, prosperidad, nobleza y riqueza. El que ella esté adornada de oro o de piedras preciosas y de perlas, la describe como una prostituta que es atractiva y que ha usado su profesión con muy buenos resultados y se ha vuelto rica. Como indicio adicional de sus riquezas, la ramera tenía en la mano un cádiz de oro, como las prostitutas que quieren tomar todo lo que tiene la víctima, hará emborrachar a sus víctimas, como hacían las antiguas Babilonia. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron, por tanto, las naciones. Jeremías 51:7. El cáliz de oro de la ramera estaba lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Toda idolatría es abominable a Dios, y la vulgar idolatría de la religión falsa del anticristo será la peor de todas. Como se acostumbraba por las prostitutas e identificarse en el mundo romano, la ramera Babilonia también tenía en su frente un nombre escrito. El nombre que Juan vio era un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. La palabra misterio debe traducirse como parte del título. La ramera que se llama un misterio. Babilonia, para indicar que Babilonia en este contexto no se refiere a una ubicación geográfica.
Esa no es la antigua Babilonia, la Babilonia de la época de Juan, ni la reconstruida ciudad de Babilonia de los posteriores tiempos. Los detalles de esta visión no pueden aplicarse a ninguna ciudad verdadera. He aquí una previamente enigmática Babilonia, una secreta realidad a revelarse en los posteriores tiempos. Esa Babilonia es el símbolo de toda la mundanal resistencia a Dios. Se describe como la grande, como su influencia de gran alcance. En realidad, será tan grande su influencia que se la llamará la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia será el origen de toda la adoración falsa, idolátrica y blasfema de los posteros tiempos. Es apropiada su designación como la madre de las rameras, ya que en las escrituras a menudo fornicación. Como muchas rameras, esta mujer estaba ebria, pero no por beber bebidas alcohólicas. Es una gráfica acusación por su sangrienta persecución del pueblo de Dios. A la ramera babilónica se le describe como ebria de la sangre de los santos y de la gran sangre de los mártires de Jesús. Esa vivida expresión se empleaba por lo general en el mundo antiguo para describir un cruento deseo por la violencia. La religión falsa representada aquí por la ramera es una asesina. Ha matado millones de creyentes a través de los siglos. La historia de la Iglesia ha demostrado que el cristianismo apóstata es implacable en su persecución a los que sostienen la verdadera fe en Jesucristo. En respuesta a la confusión y asombro de Juan, el ángel le dijo retóricamente: ¿por qué te asombras? No era necesario que Juan se quedara perplejo por la relación en la visión de la bestia con esta hermosa pero sangrienta mujer. El ángel estaba a punto de explicarle el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. El apóstol comprendió que la mujer representaba un falso sistema religioso y que la bestia era el anticristo, como indica la alusión a sus 7 cabezas y 10 cuernos. Lo que él no comprendió fue la conexión entre las dos figuras. Se le había revelado a Juan en una visión anterior que el mundo entero adoraría al anticristo. Esto pudiera haber sido lo que hizo saltar la pregunta en la mente de Juan de cómo la mujer encajaba en el cuadro, particularmente cómo es que la bestia la trae, saltando de momento el paréntesis del ángel en los versículos de 8-14 que describen a la bestia. El versículo 18 identifica a la mujer que Juan había visto como la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Una reconstruida ciudad de Babilonia estaría estrechamente identificada con el imperio mundial del anticristo, tal vez como su ciudad capital. Esa ciudad será el centro de su reino, la extensión del cual será toda la tierra. La detallada descripción que esos pasajes presentan de la destrucción de Babilonia se cumplió solo parcialmente cuando los medos y los persas saquearon la antigua ciudad de Babilonia. Como ocurre con muchas profecías del Antiguo Testamento, esas predicciones tienen tanto un cumplimiento cercano como uno lejano. En los versículos de 8-14, el ángel da a Juan una prolongada descripción de la bestia. Él le explica a Juan la relación entre la ramera y la bestia, que había desconcertado al apóstol. Sin embargo, para que Juan comprendiera esa conexión, el ángel necesita primero darle más detalles sobre la bestia. Se le presenta una descripción adicional de la naturaleza de la bestia y de su reino, ampliando la descripción de que él se hace en el capítulo 13. Se describe a la bestia como una que era y no es, y está para subir otra vez. Esa frase se refiere a la falsa muerte y resurrección del anticristo. La declaración del ángel para la mente que tenga sabiduría invita a Juan y a sus lectores a prestar atención a lo que sigue. Esta expresión poco frecuente presenta un aspecto difícil y complejo
de esta visión. Requiere de mucha sabiduría y discernimiento espiritual comprenderla, y tal vez solamente los que estén vivos en aquel tiempo la comprenderán plenamente. El primer aspecto de la visión que necesita comprenderse es que las 7 cabezas de la bestia son 7 montes o colinas sobre los cuales se sienta la mujer. El texto identifica claramente los montes como 7 reyes. Aquí ellos representan a 7 imperios mundiales personificados en sus gobernantes. El ángel le dice a Juan que 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Los 5 imperios mundiales de los gentiles que habían caído en el momento de la visión de Juan son Egipto, Asiria, Babilonia, Medopersia y Grecia. El que había en aquella época era sin duda Roma. El otro que aún no ha venido es el último imperio mundial del anticristo. Además, el ángel explica que cuando venga el anticristo es necesario que dure breve tiempo. Su imperio será de poca duración. A él se le dará autoridad para actuar 42 meses, la segunda mitad de la tribulación. Entonces el ángel ofreció el enigmático comentario que la bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. ¿Cómo puede la bestia, el anticristo, ser el octavo rey y también estar entre los 7? La respuesta está en la frase, la bestia era y no es. El anticristo será uno de los 7 reyes antes de su supuesto fallecimiento y resurrección. Y el octavo rey, acto seguido, durante la segunda fase de su gobierno, como se observó antes en el versículo 8. El anticristo irá a la perdición, a la condenación, a castigo eterno en el lago de fuego. A diferencia de los primeros 6 imperios, el suyo será destruido por acción directa de Dios. El ángel también explica que los 10 cuernos que Juan había visto son 10 reyes. No puede conocerlos alguna generación anterior porque aún no han recibido reino, ya que son parte del futuro imperio del anticristo. Por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Tal vez el imperio del anticristo estará dividido en 10 regiones administrativas que esos 10 reyes gobernarán bajo su control. La referencia a una hora es una figura de dirección que destaca la brevedad de su gobierno. Su reino será de corta duración, porque el propio imperio de su amo será de corta duración. Durante su breve reinado estarán únicamente apegados al anticristo, tendrán un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Harán su voluntad y solo su voluntad. La alianza del anticristo con el falso sistema religioso no durará. Finalmente, los 10 cuernos, los 10 reyes que gobiernan bajo el anticristo y la bestia, el anticristo mismo, aborrecerán a la ramera. Luego de haber usado el falso sistema religioso para ayudarle y ganar el control del mundo, el anticristo lo eliminará. En su incontrolada megalomanía, él deseará que el mundo lo adore solo a él. Tampoco dudará en codiciar la gran riqueza del falso sistema religioso. Por lo tanto, se volverá contra la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Este gráfico lenguaje de extrema violencia se emplea para poner en claro que el anticristo y sus secuaces acabarán por completo con todo vestigio del falso sistema religioso. Sin embargo, las acciones del interés personal e inspiradas por Satanás están precisamente dentro del propósito del plan soberano de Dios. En realidad, es Dios quien ha puesto en los corazones de los seguidores del anticristo el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. El poder de Dios está detrás de la destrucción
y consolidación del imperio malvado. Como siempre, Satanás es el instrumento de los propósitos de Dios.